Descansar más no te va a devolver la energía. Si estás cansado desde hace meses, el problema ya no es el sueño. Es que tu cuerpo aprendió a funcionar bajo agotamiento constante y cuando eso pasa, algo por dentro empieza a romperse. El cansancio crónico no es una sensación vaga. Es una carga fisiológica sostenida que empuja al cuerpo fuera de equilibrio. Y en ese contexto, los riñones empiezan a pagar un precio silencioso. No porque estén enfermos de golpe, sino porque tienen que filtrar, regular y limpiar en un cuerpo que ya no se recupera bien. Mientras vos seguís con tu rutina, los riñones siguen trabajando en un entorno interno cada vez más hostil. Menos energía disponible, más residuos circulando, peor regulación de líquidos y presión. Eso no se nota un día. Se nota cuando el cansancio deja de ser ocasional y se vuelve permanente. Ahí el cuerpo entra en modo supervivencia. Empieza a ahorrar donde no debería, a compensar mal, a sostener funciones básicas a costa del rendimiento general. Y los riñones quedan atrapados en ese sistema. No descansan, no se adaptan bien, trabajan fuera de su rango ideal durante demasiado tiempo. Por eso el cansancio se vuelve más profundo, más pesado, más difícil de explicar. Dormís, pero no recuperás. Te levantás con el cuerpo lento, con las piernas sin fuerza, con una sensación constante de arrastre interno. Y cuanto más tiempo pasa así, más difícil es volver atrás solo con hábitos superficiales. El café deja de ayudar, el descanso no alcanza. Las soluciones rápidas pierden efecto, porque el problema ya no está en lo que haces durante el día, sino en cómo tu cuerpo está manejando el desgaste acumulado. Y los riñones son una pieza central de ese manejo. Cuando un cuerpo vive cansado durante meses o años, los riñones dejan de trabajar en condiciones normales y pasan a trabajar en condiciones de emergencia silenciosa. Eso no genera dolor inmediato, no genera una alarma clara, genera deterioro lento, peor filtrado, circulación más torpe, menor eficiencia energética a nivel celular. Y vos lo sentís como una fatiga que no se va, aunque no sepas señalar una causa concreta. Lo más peligroso es que ese cansancio se normaliza, se integra a tu identidad, se vuelve parte de vos, y mientras tanto, el cuerpo sigue compensando, hasta que ya no puede hacerlo igual. El problema no es estar cansado un día. El problema es sostener ese cansancio en el tiempo y asumir que no tiene consecuencias internas. Las tiene. Y si no entendés ahora cómo el cansancio crónico está empujando a tus riñones fuera de equilibrio, vas a seguir forzando el cuerpo mientras el desgaste sigue avanzando en silencio. Eso es lo que necesitas ver antes de seguir adelante como si nada estuviera pasando. No hace falta que te identifiques con todo, con que te reconozcas en una sola cosa ya alcanza, porque el cansancio del que estamos hablando no aparece de golpe. Se instala, primero es leve, después es constante, y cuando te das cuenta, ya forma parte de tu día. Te levantás y el cuerpo no responde igual. No es dolor, es falta de empuje. Las piernas pesan más de lo normal. Subís una escalera y necesitas parar. Caminás, pero sentís que arrastrás el cuerpo. No porque estés fuera de forma, sino porque la energía no llega como antes. La cabeza tampoco está clara. Te cuesta concentrarte. Te olvidás cosas simples. Sentís una especie de niebla que va y viene. Y lo atribuís al cansancio, siempre al cansancio. Pero el cansancio que se repite todos los días no es solo cansancio. A lo largo del día necesitas estímulos para seguir. Café, algo dulce, cualquier cosa que empuje un poco más. Y aún así, el cuerpo no arranca del todo. A la tarde, el bajón es más fuerte. No tenés energía para moverte, pero tampoco para descansar bien. Y a la noche dormís, pero el sueño no te devuelve nada. Al día siguiente, empezás igual o peor. Ese ciclo no es normal. Es un cuerpo que perdió capacidad de regulación. Y cuando eso pasa, los riñones suelen estar involucrados aunque nadie los nombre, porque son ellos los que sostienen el equilibrio interno cuando el cuerpo está bajo desgaste continuo. Si notás que retenés líquidos con más facilidad, si orinás distinto a antes, si la presión se volvió más inestable, si el cansancio viene acompañado de pesadez general, todo eso habla de un sistema que ya no filtra ni regula igual. No tiene que doler, no tiene que alarmar, tiene que repetirse. Y eso es lo que lo vuelve peligroso. El cuerpo se adapta a funcionar mal antes de avisar que algo va en serio.
Por eso mucha gente vive años cansada sin entender qué está pasando por dentro, hasta que el cansancio ya no es el único problema. Menos tolerancia al esfuerzo, menos recuperación, más agotamiento por cosas mínimas y una sensación constante de que el cuerpo va siempre por detrás. Si esto te resulta familiar, no es casualidad. Es la consecuencia de sostener un cuerpo agotado durante demasiado tiempo y exigirle a los riñones que compensen sin descanso. Y ahora viene lo importante, porque no todos los cansancios dañan igual y no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. En la próxima parte vamos a ver qué tipo de cansancio es el que más castiga a los riñones y por qué mucha gente lo confunde con algo normal. El problema no es solo estar cansado. El problema es cómo responde el cuerpo cuando ese cansancio no se va. Cuando el cansancio se vuelve crónico, el cuerpo deja de funcionar en modo normal y entra en modo compensación. Eso cambia todo. La energía ya no se distribuye de forma pareja. El cuerpo empieza a priorizar lo urgente y a descuidar lo importante. La sangre no circula igual. Los tejidos reciben menos oxígeno. Los sistemas de limpieza interna trabajan con menos margen. Y ahí es donde los riñones empiezan a verse afectados. No porque sean débiles, sino porque son los encargados de sostener el equilibrio cuando todo lo demás está forzado. En un cuerpo descansado, los riñones filtran, regulan y equilibran con precisión. En un cuerpo agotado, tienen que hacerlo en un entorno alterado. Más residuos circulando, menos energía para filtrar bien, mayor esfuerzo para mantener líquidos y presión en rangos estables. Eso no se nota como un síntoma puntual, se nota como empeoramiento general. El cuerpo se siente más pesado, la recuperación es más lenta, el cansancio se profundiza y se genera un círculo difícil de romper. Porque cuanto más cansado está el cuerpo, peor filtran los riñones. Y cuanto peor filtran los riñones, más cansado se vuelve el cuerpo. Ese es el punto crítico. No es una línea recta. Es un bucle silencioso que se alimenta del desgaste diario. Por eso no alcanza con dormir más. Por eso no alcanza con estimularse. Por eso el cansancio vuelve siempre. El sistema interno perdió eficiencia. Y cuando eso pasa, el cuerpo empieza a funcionar por debajo de lo que debería. Menos energía disponible para moverse, menos claridad para pensar, menos margen para recuperarse. Todo cuesta más, aunque desde afuera no parezca grave. Ese es el engaño. El cuerpo aguanta mucho antes de colapsar, pero cada día que aguanta cansado, acumula desequilibrio. Y los riñones, que deberían trabajar en calma, terminan sosteniendo un cuerpo que no descansa nunca de verdad. Ese esfuerzo constante no genera una alarma inmediata, genera desgaste. Y el desgaste se siente como cansancio persistente, no como un problema localizado. Por eso tanta gente vive años así, funcionando a medias, normalizando el agotamiento, sin darse cuenta de que el cuerpo ya no está funcionando en condiciones normales, sino adaptándose a un estado de fatiga continua. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es cortar ese ciclo si no se entiende qué tipo de cansancio lo está provocando. Porque no todo cansancio daña igual, y hay uno en particular que es el que más presión mete sobre los riñones sin que casi nadie lo identifique a tiempo. Eso es lo que vamos a ver ahora. El cansancio más peligroso no es el que aparece después de un mal día. Es el que no se va nunca y aún así te permite seguir funcionando. Ese es el cansancio que más daño genera. Porque no te obliga a parar, te obliga a adaptarte. Seguís trabajando, seguís caminando, seguís cumpliendo, pero lo haces con menos energía, con más esfuerzo y con un cuerpo que ya no se recupera bien. Ese cansancio no te tira a la cama, te acompaña todo el día y por eso se vuelve invisible. No parece grave, no parece urgente, solo parece normal. Ese tipo de cansancio suele venir de un cuerpo que vive en tensión constante, estrés sostenido, presión interna elevada, recuperación incompleta día tras día, y ese contexto es especialmente agresivo para los riñones, porque los riñones no solo filtran, también dependen del equilibrio interno para funcionar bien. Cuando el cuerpo está en estado de alerta prolongado, la circulación se altera, la regulación de líquidos se vuelve menos precisa, la presión interna deja de estabilizarse correctamente, y los riñones tienen que compensar eso una y otra vez, no durante horas, durante meses, a veces durante años.
Ese es el cansancio que no se nota de golpe, pero que va empujando a los riñones fuera de su rango ideal de trabajo. Y el cuerpo lo expresa de la única forma que puede al principio: fatiga constante. No es un cansancio explosivo, es un cansancio plano, pesado, persistente. Te sentís apagado, sin chispa, sin recuperación real. Y como no hay dolor, como no hay una señal clara, lo normalizás. Ahí está el problema, porque ese cansancio sostenido no solo refleja desgaste, lo genera. Cada día que el cuerpo funciona así, los riñones trabajan en un entorno que no favorece el equilibrio. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es que vuelvan a trabajar con la misma eficiencia de antes. El cansancio deja de ser solo una sensación y empieza a convertirse en un factor de deterioro. Ese es el punto que casi nadie ve. No todos los cansancios dañan, pero este sí. El cansancio que no te frena, pero te va vaciando poco a poco, es el que más presión mete sobre los sistemas internos. Y si no se identifica a tiempo, el cuerpo entra en un círculo donde cada día cuesta más sostener el equilibrio. Eso es lo que necesitas entender ahora, porque todavía no hablamos de soluciones, todavía no hablamos de qué hacer. Primero hay que reconocer si este es el tipo de cansancio que tu cuerpo viene arrastrando, y eso es lo que vamos a aclarar a continuación. El problema del cansancio crónico no es solo cómo te sentís hoy, es lo que va dejando acumulado, porque el cuerpo tiene margen, aguanta, compensa, se adapta, pero ese margen no es infinito. Cuando el cansancio se sostiene en el tiempo, el cuerpo empieza a gastar reservas que no se recuperan de un día para otro. Primero perdés tolerancia. Lo que antes hacías sin pensar, ahora te cuesta más. Después perdés recuperación. Un esfuerzo mínimo te deja agotado por horas o por días. Y más adelante, perdés estabilidad interna. Ahí es donde los riñones empiezan a quedar expuestos, porque cuando el cuerpo ya no tiene margen, todo el equilibrio interno depende de que los sistemas de filtrado y regulación funcionen al límite, y eso tiene consecuencias. La sangre deja de circular con la misma eficiencia, los líquidos se manejan peor, la presión se vuelve más inestable, el cuerpo empieza a retener lo que no debería y a eliminar lo que le cuesta recuperar. Eso no aparece como un síntoma aislado, aparece como un desgaste general que empeora semana tras semana: más cansancio al levantarte, más pesadez corporal, menos fuerza sostenida, menos claridad mental y una sensación constante de que el cuerpo ya no responde igual aunque hagas lo mismo de siempre. Ese es el punto en el que el cansancio deja de ser una molestia y se convierte en un factor de deterioro real, porque el cuerpo ya no tiene margen para corregir errores. Y los riñones, que deberían trabajar en equilibrio, terminan sosteniendo un sistema agotado. Cuanto más tiempo pasa así, menos eficiente se vuelve el conjunto. No porque un órgano falle de golpe, sino porque todos funcionan en un nivel más bajo de lo normal. Eso es lo que mucha gente confunde con envejecimiento. No es edad, es desgaste acumulado. Y el cansancio constante es la señal más clara de que ese desgaste ya está afectando la regulación interna. Cuando el cuerpo pierde margen, cualquier pequeño desequilibrio tiene un impacto mayor. Te cansás más rápido, te recuperás peor, y cualquier esfuerzo parece excesivo. Ese es el aviso previo que casi nadie escucha, porque no duele, no alarma, solo limita. Y cuando el cansancio llega a este punto, no alcanza con ignorarlo, ni con empujar un poco más. Primero hay que entender qué señales está dando el cuerpo y por qué el cansancio ya no es un síntoma aislado, sino el reflejo de un sistema que perdió capacidad de regulación. Eso es lo que vamos a ordenar ahora, porque antes de hablar de soluciones hay que saber en qué punto real estás. Hasta ahora hablamos de cansancio, de desgaste, de cómo el cuerpo va perdiendo margen y de cómo ese proceso termina afectando la regulación interna y la carga que soportan los riñones. Ahora viene la parte importante, porque entender esto no sirve de nada si seguís mirando el cansancio como algo que se combate solo con descanso, estímulos o fuerza de voluntad. Ese es el primer error que hay que corregir. El cansancio crónico no se soluciona empujando más. Se empieza a corregir cuando el cuerpo vuelve a salir del modo compensación. Eso implica cambiar el enfoque. No se trata de tener más energía, se trata de dejar de perderla. Cuando el cuerpo está agotado durante mucho tiempo, el objetivo no es rendir más,
es recuperar equilibrio interno. Y eso empieza por entender qué está manteniendo al cuerpo en tensión constante. Estrés sostenido, mal descanso real, desajustes en la regulación interna y señales que el cuerpo lleva tiempo dando pero que fueron normalizadas. Si ese contexto no cambia, los riñones siguen trabajando en un entorno hostil, aunque no duelan y aunque los análisis básicos parezcan normales. Por eso la solución no es rápida ni superficial, es progresiva, es estratégica y empieza por identificar en qué punto real está tu cuerpo. No para asustarte, para ordenar, porque no todos los cansancios requieren lo mismo y no todos los cuerpos están en el mismo nivel de desgaste. Cuando se evalúa bien el estado interno, se puede empezar a descargar al cuerpo, mejorar la regulación y cortar el círculo de cansancio. Compensación más cansancio. Ese es el cambio de marco clave. Dejar de pelear contra el cansancio y empezar a entenderlo como una señal de que el cuerpo necesita volver a condiciones en las que pueda regularse sin forzar órganos vitales. Eso no se hace de un día para otro, pero se puede hacer cuando se trabaja con información clara y un enfoque ordenado. Y ese es el punto donde muchas personas empiezan a notar la diferencia, no porque hagan más, sino porque dejan de exigirle al cuerpo algo que ya no puede sostener. Si querés profundizar en este enfoque o entender mejor cómo evaluar tu caso, podés visitar The Epigenetic Path y ver la información disponible allí, porque el cansancio crónico no es algo que se deba normalizar, es algo que se debe entender antes de que el cuerpo siga pagando el precio.